Hoy nos encontramos con Luis Chaucas Atalaya, egresado de la promoción 98 de la Universidad Jaime Bausate y Mesa, para que nos cuente su labor como periodista de investigación. Muchas gracias, Lucho. Cuéntanos, ¿cómo se te dio por estudiar la carrera de periodismo? Hola Susanita, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como todos, más o menos a la edad de 13, 14 años, cuando estudiaba en el colegio, uno todavía no sabe, no decide qué cosa va a hacer, si administrador, ingeniero, doctor, muy pocos periodistas. En ese momento no sabía qué quería, y en mi colegio, en el año 90, 91, llegó un curso que se llamaba Periodismo Escrito. Y gracias a Dios, mi colegio de los educadores de San Luis, el diario El Comercio promovió en aquella época periodistas escolares. Y me acuerdo muy gratamente que yo participé en aquella vez como uno de los periodistas escolares para el diario El Comercio. Hice algunas notas que las tengo publicadas ahí, las tengo guardadas en mi álbum de los recuerdos. Que lo tengo ahí. Y ahí se inicia, en el colegio, se inicia esta vocación por el periodismo. Luego terminé el colegio, me preparé para postular a la universidad y siempre quise desde ese momento ser periodista. Postulé por única vez y ingresé a la Universidad Jaime Bausate, que en ese momento era escuela, era universidad. Igual era 5 años de estudio, pero era escuela de periodismo, ¿no? Hoy es universidad de periodismo. Entré, hice los 5 años de carrera y luego proseguí todos los 20 años que vengo haciendo periodismo. Y cuéntame, ¿cómo así decidiste comenzar a cubrir periodismo de investigación? Una rama muy difícil ahora en el país. Claro, lo que sucede es que a veces en el periodismo, no en aquella época, te hablo los 90, finales de los 90, comienzo del 2000, no te inclinabas por algo, sino era lo que tenías afición por hacer deportes, algunos por hacer radio, otros por hacer televisión, otros por hacer relaciones públicas, pero la suerte era la que te destinaba más que nada, ¿no? Ponte, en mi caso, yo llego al Diario Expreso en el año 1998, justo egresando de la universidad. Un amigo, se abrió un cupo, él trabajaba en el Diario Expreso, se abrió un cupo, yo te hablo del Expreso del 98, el Expreso de Jaime Bailey, el Expreso de Aldo Mariatti, el Expreso de Jaime Altaus, el Expreso de Uribén, de Manuel de Ornelas. Era un expreso muy reconocido en aquella época del diario, y un amigo me abre la puerta, se podría decir, ¿no? Me dice: se ha abierto un cupo para un practicante. Yo con 21 años, me presento y ingreso a Expreso como practicante, primero en la parte deportiva, porque era el hueco que se había abierto, y luego ya se abren las ramas y termino haciendo investigación, ¿no? Y día a día, ¿cómo logras especializarte más, o qué se necesita para especializarse más, ¿no? Para poder hacer investigación? Porque no creo que tienes que tener un conocimiento mayor. Claro, primero tiene que gustar, tiene que nacerte, tienes que tener la curiosidad, el olfato, no solo de ver o aceptar lo que te dicen, sino ir más allá, ¿no? Yo llego al tema de investigación producto de unos amigos que hoy trabajan, son muy bien educados, no voy a decir su nombre, pero trabajan para muy buenos medios con los que yo trabajé en esa época en Expreso, que trabajan hoy para muy buenos medios haciendo investigación, ¿no? Ellos se han dedicado totalmente al 100% el tema de investigación, son muy reconocidos, y con ellos iniciamos esto nos gustó muy jóvenes, esa curiosidad, esa ganas de saber más de lo que te decían o de lo que veías, de llegar a las fuentes, aquellas fuentes que están por fuera del entorno que solemos ver. Entonces en esas ganas, en ese ímpetu a los 20, 21, 22 años que como joven uno tiene, se inicia en este tema de la investigación, ¿no? Y cuéntame, Lucho, ¿en qué medios hasta el momento has laborado? He trabajado en varios medios. Trabajé, como te digo al inicio, empecé en Expreso, algunos años estuve en Expreso, de ahí fui editor en el diario La Razón, de ahí escribí algunos artículos para el diario El Peruano. Ellos tienen la revista que se llama Variedades, donde tocan temas de investigación en provincia, y se escribí algunos artículos, no algunos, varios o bastantes artículos para Variedades del Peruano.
Últimamente he estado en el semanario de investigación Sucesos, que es netamente investigación política. Era el encargado de ver el tema, la pauta de investigación política, valga la redundancia. Y he trabajado en Radio Santa Rosa, he trabajado en Radio Miraflores y he dado algunas clases también en temas de investigación a algunos alumnos de algunas universidades e institutos. Y cuéntame, ¿cómo te preparas para indagar sobre un hecho que tú sabes que mayormente a veces la información no es tan fácil ni sencilla de encontrar, ¿no? Claro, ese es lo bonito del tema, ¿no? Ese es lo bonito, porque muchas veces llaman a investigación lo que está ocurriendo. No voy a dar nombres ni voy a dar medios, pero en su mayoría ocurre que las denuncias ya llegan hechas. O sea, hay mucha gente que conoce el entorno de, a ver, por darte un ejemplo, este tema de lo que está sucediendo hoy, ¿no? En el tema del Ministerio Público, en el tema de hay gente que ya conoce el entorno de lo que ocurre, quién es quién, cada cosa, y arman un file. A veces llegan a los medios de comunicación los files completos de quién es quién, qué hacen, qué cosa han hecho, qué cosa de ilegal han hecho. Entonces tú recibes cantidades de esas informaciones. ¿Cuál es el tema? Es que no solo debes recibir esa información y creer lo que ellos te dan, porque siempre es sesgado eso, ¿no? Muchas veces alguien por ira, por cólera, por envidia o por muchas cosas más, te dan una parte de la denuncia, ocultando algunas otras. Entonces la investigación va más allá. O sea, tú a veces ni siquiera coges eso, solamente ese es el punto de partida para que tú inicies una larga y extensa investigación propia, ¿no? Es decir, si tienes nombres, llegas a esos nombres. Al final igual vas a tener que contrarrestar, vas a tener que entrevistar a la persona cuando ya tienes tú la información obtenida, ¿no? Vas a decir, señor, ¿por qué? Porque sería ilógico no tener las partes de quienes están involucrados, ¿no? Entonces uno hace todo el recorrido, todo el proceso, comienza con los nombres, luego sigue con la base de datos, luego sigue probablemente si parte de la investigación de un sector de alguna institución, hacer el tema de la institución, el entorno, es todo un proceso. Regularmente los investigadores, en el Perú es más corto, se hace trabajos de 2 meses, 3 meses, pero he conocido investigaciones en Estados Unidos, he conocido investigaciones en Inglaterra, por ejemplo, que hay propias oficinas que demoran 1 año, 2 años o 3 años para investigar un solo tema. Ellos están siendo pagados igual solamente investigando. Por ejemplo, este caso de los curas que existía en Estados Unidos. No, el sodalización es un tema de investigación, claro, que atañó al Perú, ¿no? Pero mi ejemplo va más a esto que se dio en los años finales también de los 90, comienzo del 2000, el descubrimiento de estos curas que abusaban a menores en los Estados Unidos, producto de una investigación pues, que inclusive fue película, se escrito en un libro, y esa investigación duró, si mal no me equivoco, 1 año y medio. O sea, las personas se metieron de lleno 1 año y medio para llegar a descubrir. Entonces, en otros países la investigación es mucho más fuerte, mucho más amplia. Mucho más amplia. Por ejemplo, esto, los Panama Papers, que unen, es la unión de 40 y pico de países, de periodistas de casi 50 países del mundo, que cada uno tiene su propia investigación y al momento de llegar a alguna conclusión hacen el cruce de información, ¿no? Y así salen los Panama Papers, por ejemplo, que tumbó a un montón de empresarios y políticos, ¿no? Y cuéntame, ¿qué pautas tomas en cuenta para cubrir un hecho? ¿Qué pautas? Las pautas no son generales. No hay pautas fijas. No es que como cuando te enseñan el periodismo, ¿no? La pirámide invertida o cuando va a hacer una nota informativa y tiene que en el primer párrafo tiene que ir el qué, cómo, cuándo y dónde. No, la nota informativa, la crónica, el reportaje podría decir, periodismo ya establecido, pauteado, dónde vas a ir, la crónica, no sé, la cronología. En temas de investigación puedes empezar por el final. Muchas veces comienzas por el final. Mire, el señor hizo tal cosa, entonces eso es el final. Entonces tú tienes que investigar ahora cómo
se hizo esa cosa. O sea, muchas veces no es que como toda pauta periodística, no es que es del inicio, ¿no? Muchas veces se comienza del final. Entonces, no te podría dar pautas, pero lo que te podría decir sí que tienes que tener buenas fuentes, tienes que contrarrestar tus fuentes, tienes que llegar a la documentación, investigar, navegar, porque ahora recuerda que gracias a la tecnología todas nuestras vidas están en las nubes, o sea, todas nuestras vidas, en tus redes, uno publica sus cosas, sabes dónde trabajas, sabes qué hace, cuál es tu recorrido, quién es tu familia, qué comiste ayer, o sea, todo está ahí. Inclusive por transparencia, tú tienes que, los que son funcionarios del Estado o los que hacen algún tipo de asesoría o trabajo con el Estado, tienen que declarar a la institución, a través de transparencia, cuánto ganan, cómo esto. Entonces, toda la información está ahí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es el cruce de información. Si, por ejemplo, dice, si el señor tal acaba de comprar una casa en Nueva York, que le ha costado 4 millones de dólares, pero el señor gana 3.000 soles, es ilógico que tendría que haber trabajado pues, 200 años para que pueda comprar. Entonces, ahí comienza la primera pauta, se podría decir, de una investigación, ¿no? Entonces, las pautas no son preestablecidas ni prediseñadas, sino muchas veces comienzan desde el final, ¿no? Y hoy en día, si tú haces una visión al trabajo que realizas, ¿qué es lo que más destacas que hasta el momento hayas realizado? ¿Qué trabajo que haya realizado? Eso varios, bastantes. ¿Alguno que destaques? Ahora último que estuve, pues, viajé a Estados Unidos por sucesos que me mandaron para hacer un informe sobre estos estudios de abogados muy, muy reconocidos que iban a demandar, ¿no?, a la empresa Odebrecht por el tema de cómo ellos invirtieron en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Habían personas que se habían perdido, o habían otros ganado, se habían beneficiado. Entonces salió inclusive en varios medios, ¿no?, que iba a haber una investigación de parte de las grandes bufetes de abogados de los Estados Unidos contra esta empresa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar, hice un informe, no fue un tema de investigación, no fue un informe general que hice, pero la adrenalina, pues, ¿no? Uno está en la adrenalina, aparte de los viajes siempre, como nos dicen a nosotros los periodistas, a veces no se gana, pero se goza. A veces los viajes son lo anecdótico y lo bonito para recordar, ¿no? ¿Y qué desventajas consideras que hay en la labor que realizas? ¿Qué desventajas? Te cierran las puertas. Cuando uno quiere investigar cosas, normalmente no es muy fácil, las puertas no es como llegar y pedir, señorita, por favor, ¿me puede dar tal documentación? No, o sea, te entrampan todo. Por ahí podrías recibir algún tipo de amedrentamiento de alguna persona que esté siendo involucrada en una investigación. De ahí por ahí de repente, no sé, a veces la familia también uno tiene que salvaguardar, ¿no?, la integridad de la familia. Y es un poco, pues, ¿no? Pero la sazón del periodismo, pues, es bonito, en todas sus generalidades, ¿no? Al que le gusta, al que nace para esto, siempre es adrenalínico sentir esa sensación. ¿Y qué consideras que has aprendido de la tarea que realizas? Un montón. He aprendido un montón, he aprendido de mucha gente, de muy buenos periodistas. Tuve la suerte, yo soy de la generación de comienzo de los 2000, entonces tuve la suerte de estar en el intervalo de este inicio del internet, porque yo cuando entro a hacer periodismo recién llegaba, yo en el año 98, al Perú recién algunos medios llegaba el internet, lo que hoy uno lo tiene en el móvil, uno lo maneja en cualquier lado. En ese momento, yo para darte un ejemplo, en Expreso, que era uno de los diarios más grandes que había en esa época en el Perú, tú te sentabas, era toda una redacción como de 100 metros y solo en el medio había como un pequeño óvalo que se llamaba Internacionales, y ahí nada más había una máquina que jalaba cables, que traían los cables de las grandes agencias como Fran Press, como Reuters, como EFE, ¿no?, y una máquina de internet. Por primera vez yo descubrí qué cosa era el internet, que tú podías entrar, poner en Google alguna palabrita y te aparecía todo eso. Yo estuve en ese intervalo ¿no?, a lo moderno, o sea, en el tránsito de lo anterior al nuevo periodismo, ¿no? Y eso de repente ha sido algo que para mí es fascinante, ¿no?
Cuéntame, Lucho, ¿cómo tú investigas, verificas y contrastas la información que obtienes para tus, valga la redundancia, investigaciones? Como te dije hace un momento, ¿no? Muchas veces te llega la información a la sala de redacción, te llega la información sobre cerrado, lacrado, donde ellos ya te dan un cierto tipo de denuncias. Entonces, como te repetía, eso ni siquiera debe ser, muchas veces es el inicio de algo, ¿no? Pero ni siquiera debería ser. Uno tiene que buscar su propia investigación. Por ahí podría saltar un nombre a la luz y un tema, y posterior a eso tú tienes que generar tus propias pautas, tú tienes que hacer tu propio mecanismo de trabajo, tú tienes que tomarte el tiempo que te tengas que tomar. No te pueden decir, investiga, mira, sabes que hoy es lunes y quiero que esto salga el miércoles, investigalo. No, porque no estarías investigando, estarías haciendo una nota informativa, ¿no? Estarías diciendo tal cosa sucedió en tal lugar, ¿no? Pero no estás investigando. Entonces uno tiene que sobreponerse al editor y jefe o al director y decirle, a mí me va a demandar esta investigación tanto tiempo, y en ese tiempo yo tengo que contrarrestar, tengo que hablar mis fuentes, ver los mecanismos para yo poder llegar al tema, a la conclusión del tema, ¿no? Eso, en realidad... O sea, siempre se contrasta cualquier información. Siempre. Uno no puede poner, o uno no puede escribir, o uno no puede decir cosas que alguien te lo dijo, ¿no? Que alguien te lo dijo, porque muchas veces es muy cegado, ¿no? Alguien te puede decir alguna cosa por odio, por envidia, por muchas cosas, ¿no? Entonces tú tienes que contrastar, no es porque alguien te lo dijo. Dentro de estas investigaciones siempre hay el tema de las entrevistas, ¿no? Porque si bien es cierto, a la hora de investigar a alguna persona, en algún momento tienes que recurrir a varias entrevistas de diferentes personas. ¿Y qué es lo que uno debe tomar en cuenta para tener una buena entrevista, para poder agregar información, ¿no?, a la investigación? Ya, primero, para tener una muy buena entrevista que sirva de insumo para tu trabajo de investigación, es prepararte. Nadie, yo no considero que un buen periodista o alguien que se considere periodista vaya a hacer una entrevista a una persona sin haberse preparado. Porque muchas veces a quien vas a entrevistar es un tipo mucho más preparado que uno en el tema que le vas a entrevistar. Por ejemplo, el periodista tiene que saber un poco de medicina, el periodista tiene que saber un poco de economía, el periodista tiene que saber un poco de coyuntura, bastante de coyuntura, el periodista tiene que saber un poco de deporte, el periodista tiene que saber de todo un poco, porque siempre tal tema vas a tener que investigar para poder llegar a la persona. Entonces, para mí lo fundamental para llegar a una buena conclusión y a sacar una buena idea es prepararte, investigar un montón, investigar días antes, previos a la entrevista, quién es, qué le gusta, qué hizo, quién lo denunció, a quién denunció, por qué tema, y de acuerdo a eso en las respuestas van a salir cosas que podrían servirle como insumo para tu investigación. ¿Qué desafíos enfrentas día a día? Muchos. Primero, el tráfico de Lima. Es algo que todos lo sufrimos día a día. ¿Has sufrido alguna vez alguna amenaza, algún peligro durante alguna investigación que has realizado? Mira, gracias a Dios yo no, pero conozco muchos amigos, tengo muchos amigos investigadores, periodistas de mi promoción de la universidad, amigos con los que he trabajado, que están bien metidos ahorita trabajando, bueno, en los medios, que sí han sufrido de amedrentamiento, han sufrido de amenazas a ellos, a su familia, pero nunca se han rendido, nunca ellos han proseguido en su investigación, es más, con mayor ahínco, con mayor fuerza, porque la idea es llegar al hondo de la noticia o al hondo del tema a investigar. Uno tiene que si tiene que presionar la llaga donde va a salir la pus, pero eso va a servir para salvaguardar la integridad de un país o de una institución, pues se tiene que hacer, ¿no? ¿Cuál es la comisión más riesgosa que te ha tocado vivir en todos estos 20 años de experiencia que tienes como periodista? La más riesgosa. Hay varias comisiones, ¿no? Me tocó, yo no hago policiales, pero me tocó una vez cubrir un asalto que hubo en la balacera en plena. Yo estaba transitando por ahí, por eso me tocó cubrir, estaba transitando en la vía expresa,
y hubo un asalto de un Hermes y se agarraron a balazos, finalmente. Entonces el periodista nunca deja, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Nunca deja de ser periodista, ¿no? Y mi fotógrafo sacó la cámara y disparó como él tiene que disparar, y así, y hay una foto, me acuerdo, que lo apunta todavía, que fue la portada de esa época, de Expreso, que lo apunta el ampón, le apunta al fotógrafo porque se ve que lo está apuntando, pero él nunca soltó la cámara y disparó, y nosotros estuvimos en medio de la revuelta de la balacera, estuvimos, ¿no? Yo no hago policiales, pero tuve que hacerlo porque justo estaba en el momento ahí, ¿no? Y uno no deja de ser periodista nunca, pues, ¿no? Uno, hasta cuando duerme tiene que dormir, estar al tanto de cualquier llamado. Un periodista que no esté informado no es un periodista, un periodista tiene que estar informado de todo. Eso sí. Y cuéntame, ¿alguna vez nos comentaste anteriormente que has tenido comisiones al extranjero? ¿Cómo Sí. Sí, algunos países en Sudamérica, y el último que tuve a Estados Unidos, que fui el año pasado por sucesos, a ver este tema que te comentaba de los estudios de abogados. ¿Cómo es más difícil obtener la información fuera de tu país? Sí, obviamente. Primero por el idioma, ¿no? Así yo lo mastico, el idioma, pero igual. Y segundo porque a veces los medios nacionales no representan nada allá, pues, ¿no? Allá, si tú llegas del New York Times o si tú llegas de los medios del CNN, allá, las puertas se abren más rápido, obviamente, que llegues de un medio de un país de América Latina, ¿no? Pero igual, uno tiene que ponerle el empuje, el punche, tocar puertas, ¿no? Tocar puertas y armar tu información, ¿no? ¿Qué has tenido que hacer para infiltrarte en algún lugar de difícil acceso? ¿O alguna vez lo has hecho para poder conseguir alguna información? Una vez, en realidad no una vez, pero me recuerdo una, en realidad varias veces, pero me acuerdo una muy claro cuando hicimos un informe sobre la prostitución infantil en los alrededores de Lima, y estuvimos dos fotógrafos y dos redactores, yo y un amigo y yo, 4 personas, hicimos pues las veces de hombres del mundo nocturno, ¿no? Que para mí no fue tan difícil, ¿no? Porque soy un hombre de vida nocturna, ¿no? Entonces, pero para mi fotógrafo y para algunos otros tuvimos que transitar, pasear, recorrer, tocar puertas, mirar. Fueron 2 semanas de investigación para hacer un informe sobre la prostitución infantil que se hacía en los alrededores de Lima. Me acuerdo, eso hacía varios años se hizo esa información. ¿Y has tenido que disfrazarte, hacerte pasar por alguien? No, en realidad no iba muy serio, ¿no? Pero un tanto más juvenil, un tanto más más de calle, más de, ¿no? Con tu jean roto. ¿Llegaron a interactuar con...? Sí, interactuamos todo, y se hizo una denuncia y la policía luego tomó cartas en el asunto, ¿no? Sí, hace varios años fue eso, sí me acuerdo. Y parte, o sea, de querer tener la información veraz, real, ¿has ingresado alguna vez con alguna grabadora, con un micrófono escondido para poder tener alguna información? No me acuerdo, yo no he tenido esa... A ver, que me acuerdo, nunca, yo siempre... ¿Con una cámara tampoco? He conocido de gente que sí ha hecho ese tipo, para destapar algo, ¿no? Se veía obligado a hacerlo. Pero yo he tenido, más que nada, yo he sido más confrontacional. Yo en el momento ya de confrontar los hechos, yo llegaba y me enfrentaba a la persona que tenía, ¿no? Y muchas veces he recibido repulsiones, empujones, o por ahí hasta golpes. O sea, ibas directamente y no necesitas... Claro, ya tenía la información hecha en mi mano y iba solamente a contactar con la persona que era la persona involucrada, ¿no? Y ahí a veces, como lo allanas en una, a veces su seguridad o los hombres que lo acompañan te empujan, te amedrentan, pero yo ya iba solamente a escuchar su versión de los hechos cuando ya tenía la información ya investigada, pero sí conozco de algunos que han tenido que de repente hacer eso para destapar algún tema importante, ¿no? ¿Y has contado con el apoyo de alguna fuente anónima para tus investigaciones? Sí, muchas veces. Muchas veces. Las fuentes siempre son... Todos los periodistas tenemos que tener fuentes de ceviche y fuentes de periodismo. No siempre, en el Poder Judicial, hay fuentes en la DININCRI, hay fuentes en... Otro libro cuando digo fuentes de hecho porque
entre los periodistas solemos decir, oye, ¿qué dice tu fuente ceviche? ¿No? Dicen, Okay. Al referirse a la fuente. Pero sí, siempre las fuentes son de gran ayuda. Y en estos 20 años, ¿cuáles han sido las entrevistas más duras que te ha tocado hacer? Porque nos comentabas que habías entrevistado a congresistas, A siempre. muchos congresistas. ¿O de cuáles tienes recuerdos? Algunas. Muy buena, una última que hice el economista González Izquierdo, porque es un tipo top en el tema de economía. Y que digamos, yo de economía muy matemático no he sido, ¿no? Pero me preparé y sacamos una buena información con él sobre un tema, era dos veces, ¿no? Pero lo que más recuerdo era sobre la ley de la devolución del 95.5% de las AFPs, de los fondos de pensiones. Entonces, en cuánto iba a perder estas empresas y cuánto afectaría a la economía del Perú, y me desasnó, pues, ¿no? Un tipo muy, muy culto en temas de economía, muy, muy leído. Aprendí mucho, por ejemplo, es una de las que acuerde, o la entrevista que le hice al vicepresidente de la República, Omar Chejade, en el caso Madre Mía, que él fue abogado del que fuera presidente Ollantumala. Él también destapó muchas cosas, eso salió fue portada de Sucesos, me acuerdo de aquella época, de aquella vez, que fueron entrevistas muy, muy interesantes. He entrevistado pues, a Daniela Bugatás, he entrevistado a ministros, he entrevistado a congresistas y a muchas autoridades. Siempre la entrevista es parte del tema de la investigación. ¿Tú sientes que actualmente en nuestro país no es tomado muy en cuenta la rama de periodismo de investigación? Ahora sí. Yo creo que hace algunos años, antes, o sea, hay un antes y un después del tema de los videos, ¿no? Antes de los 90 y después, ¿no? Luego de esos años, la investigación tomó fuerza, ¿no? La investigación tomó fuerza y se han destapado muchas cosas, se han tumbado gabinetes, se han caído ministros, se ha caído, por dar un solo ejemplo, creo que debe ser de los más grandes, la salida casi obligatoria de que fuera nuestro presidente, ¿no? por haber encontrado vínculos, ¿no? Eso ya la justicia lo está viendo, ¿no? Yo no sé, pero de haber al mínimo una sospecha, ¿no? de haber de que su empresa o la empresa de su socio haber trabajado para estas empresas que se sindicaban, estaban obrando mal en el país, ¿no? Entonces, la investigación ha tomado bastante fuerza en esta última década. En estos últimos 10 años yo creo que el periodista de investigación ha tomado bastante fuerza. Y para finalizar, Luchito, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren estudiar periodismo, pero irse a la rama de la investigación? ¿Qué mensajes? A ver, primero tienen que ellos autoanalizarse, autoevaluarse, ver si tienen la vocación del periodista, porque yo aprendí de algunos directores una palabra que siempre me decían, se lo voy a decir a los futuros colegas, ¿no? El periodismo es un apostolado. El periodismo tiene que gustarte, tiene que nacerte, porque si tú quieres hacerte millonario con el periodismo, no lo vas a hacer. Mejor estudia negocios internacionales, mejor invierte, estudias de la bolsa de valores, otra cosa, porque el periodismo no te va a hacer millonario. Te va a hacer millonario de alma, de conciencia, porque cualquier información que tú destaques, que hagas, que sirva al país, una investigación que sirva al país, va a quedar grabado no solo en la retina, sino en el corazón de los peruanos, y será el orgullo que uno lleve para sus hijos, ¿no? El periodismo es un apostolado y hay que darle con fuerza a aquellos que les gusta, no rendirse, darle con todo, y quienes creen que van a ser millonarios con el periodismo, les digo que están equivocados. Muchas gracias, Lucho, de verdad, por la entrevista. De verdad que nos has dado bastante información que puede interesar a muchas personas que nos estamos inculcando en la carrera del periodismo para poder seguir creciendo, y te agradecemos estos minutos que nos has dado para poder contestar nuestras preguntas. No, Susanita, gracias a ti, tengo un cariño, eres mi amiga,
y estoy para servir a ti y a tus compañeros de la universidad. Gracias, muchas gracias. Esto es todo por la entrevista.